principio de nuestra emisión decíamos que dedicábamos este programa del día de hoy a la memoria de Nelson Villegas, el querido compañero de luchas sociales, periodísticas, políticas, fallecido en la madrugada del día anterior y que precisamente a esta hora debe estar siendo conducido hacia su última morada en el sur de la capital del Valle del Cauca, en el sur de la ciudad. Nelson Villegas fue reportero gráfico muy destacado, fue un hombre leal a las luchas de su pueblo. Aquí lo vemos con lo que podríamos considerar su último ejercicio de reivindicación de sus luchas y de las luchas sociales que él cubrió, una exposición que hizo sobre toda la cobertura que llevó a cabo en la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Osa, candidato presidencial de la Unión Patriótica, que fuera asesinado en esos días aciagos de finales de la década de los 80. Esta exposición se cumplió en el centro en la Casa de la Memoria, en el centro de la ciudad de Cali, recientemente, y allí estuvo muy delicado de salud, pero cumpliendo esta misión, esta exposición, que resultó muy exitosa y significó un encuentro con todos sus viejos compañeros, camaradas, amigos, compañeros de lucha. Pues nos ha dejado, pero la altura, el nivel de responsabilidad, de compromiso, de persistencia, de seriedad de Nelson Villegas es el principal legado que nos deja. Lo recordamos en las coberturas, él como reportero gráfico, ya con alguna experiencia en los años 70, en los años 80, siempre con su cámara terciada, cubriendo las manifestaciones, las luchas populares, y quien les habla también iniciándose en ese ejercicio comunicacional. Nelson ya era corresponsal del periódico Voz Proletaria en la época, ahora Voz, y quien les habla también se iniciaba en esas luchas del periodismo alternativo y contrahegemónico. Pero Nelson Villegas nos sorprendió incluso momentos antes de partir de este mundo hacia la eternidad. Y en la mañana de ayer, cuando nos abrimos a la madrugada, las redes sociales, nos encontramos su carta, una carta que escribió a sus amigos, llegó a mi chat de WhatsApp con el que nos comunicábamos porque él era seguidor habitual de este espacio, nos hacía recomendaciones, nos animaba a seguir adelante. Lo tuvimos aquí también, aquí lo entrevistamos a propósito de su exposición y nos encontramos con esta carta. En principio nos sorprendió, yo realmente me sentí impresionado. Dije, debe ser que Nelson está afrontando una situación compleja, pero seguramente la superará. Incluso le escribí un mensaje. Estaba incrédulo frente a lo que leía, pero no. Después, a los momentos siguientes, cuando miré otros chats, me informaban que el compañero Nelson Villegas había partido. Pero momentos antes de partir, miren ustedes la valentía, la altura, la dignidad de este ser humano. Escribió este mensaje a sus amigos. Y lo voy a leer, porque no es común que un ser humano tenga este acto de extraordinaria valentía. Enfrentarse a los momentos finales de la vida jamás será fácil para ningún ser humano, porque la vida se ama hasta el final. Y escribió Nelson Villegas antes de partir a la eternidad. Palabras de despedida para mis amigos y seres queridos. Hoy con tristeza, después de tanto tiempo de luchar en pie de lucha por los ideales de un mejor país para mis hijos, nietos, amigos, familiares, doy por culminada mi batalla. Pero no todo termina acá. Este es un camino que continúa para todos ustedes
esperando que con este esfuerzo, trabajo y esperanza, algún día llegará. Hoy solamente termina mi labor de padre, abuelo y amigo, donde continuaré acompañándolos a todos ustedes, ya no en vida, pero sí en espíritu, en sus corazones. Solo me queda desearles toda mi gratitud a todos los que me acompañaron en este proceso a lo largo de mi vida. Solo queda decirles mil gracias. Esta despedida ya no es un adiós, sino un hasta siempre. Nevin, como se firmaba el Nelson Villegas. Una clamorosa demostración de lealtad a la vida en su momento final y de amor a sus amigos, a sus familiares, a sus hijos, a sus nietos, a su familia, a su causa, a su lucha. En este momento debe estar siendo conducido a su última morada. Este es parte del video de la entrevista que hicimos con Nelson Villegas en Periodismo Libre hace algunas semanas. Y en connivencia con agentes del Estado, cuando era candidato presidencial, en una época aciaga, en la que también fueron asesinados otros candidatos presidenciales. Él estuvo en la cobertura. Vamos a mirar ahora algunas imágenes después de saludar a Nelson. Ahí lo tenemos en las coberturas que hizo Nelson Villegas de la campaña presidencial y el ejercicio político de Bernardo Jaramillo Osa. Él va a inaugurar mañana una exposición de esta obra de reportería gráfica en la ciudad de Cali, en la Casa de la Memoria, que cae al frente de la Iglesia de la Merced. Muy fácil llegar, muy fácil. Al frente de la Iglesia de la Merced, en la carrera cuarta, allí está, a mitad de cuadra está la Casa de la Memoria, y allí se va a inaugurar esta exposición que irá desde el 5 hasta el 15 de julio. Buenos días, Nelson. Bienvenido a Periodismo Libre. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. No, muchas gracias a usted y a todo el grupo por la oportunidad de invitarlos a ver la exposición, a recordar a Bernardo, a recordar nuestra lucha. Nelson, yo me acuerdo cuando era adolescente y estando usted todavía muy joven, estando joven, lo veíamos en las calles de Cali, pues, con sus cámaras cubriendo las manifestaciones y en el ejercicio de la reportería gráfica. Con usted y con otros compañeros que tuvimos como paradigma, pues nos hicimos posteriormente periodistas, corresponsales de voz, corresponsales de medios alternativos, y empezamos todo este trasegar, no solo en medios alternativos, también trasegamos en medios masivos de comunicación y hacemos una parábola y ejercemos el periodismo alternativo desde hace ya mucho tiempo también. Entonces, quería recordar esta anécdota de la década, los finales de los 70, de los años 80, porque usted, pues, es uno de esos reporteros gráficos a los que tenemos que tener en cuenta a la hora de construir nuestra historia del reporterismo alternativo, del periodismo independiente, el periodismo ligado a las luchas populares. Allí tenemos varios de los certámenes en los que ha estado Nelson Villegas, Exposición Colectiva Bellas Artes en 1974, y de ahí en adelante en diferentes lugares del mundo, incluido México, incluida La Habana, y también pues, recientes exposiciones en otros lugares del país. Fue socio del Círculo Colombiano de Reporteros Gráficos de Bogotá. ¿Qué recuerda, Nelson, de todas esas luchas comunicacionales de tantos años atrás? Pues hermano, la verdad yo comencé con la 1. Con la 1 hay que votar. Unión Nacional de Oposición. La Unión Nacional de Oposición con Echeverry. Esa fue la primera campaña que cubrimos.
en esa época hubo mucho auge, ¿no? De las masas, la marcha contra el hambre, la recuerdo, la Juventud Marcha con Pernía, los pioneros José Antonio Galán se dirigían. Bueno, después sí me fui para Bogotá y estuve en el periódico un tiempo. Me tocó cubrir esa campaña de Hernando, que fue muy duro, ¿no? Lo que se vivió en ese año. Bien, aparte de la entrevista que hacíamos a Nelson Villegas, el 4 de julio, a propósito de su exposición que se iba a realizar el 15 de julio en el centro de la ciudad de Cali. Hoy ya no nos acompaña el querido compañero Nelson Villegas, ha partido a la eternidad. Paz en su tumba. Seguiremos su legado.